ustedes pueden ver. Y vamos acá con la parte que hemos ido avanzando. Ya hemos hecho el PAS. Recuerdan ustedes que era para el momento de la intervención. Apenas yo detecto una emergencia, aplico el PAS. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar más complicaciones, evitar que de repente pueda perjudicarse más la víctima o que también inclusive pueda salir perjudicado yo. Hemos visto también ya la evaluación primaria, hemos visto ya el RCP y la maniobra de Heimlich, el uso del desfibrilador. ¿Qué nos correspondería ver ahora? La evaluación secundaria. Entonces, vamos con las heridas. En el caso de las heridas hay que recordar que estas son lesiones que presentan pérdida de la continuidad de la piel, ¿ya? Como consecuencia de múltiples causas, pero la mayoría son ocasionadas por traumatismos, desgarros de la piel. Entonces, ¿quién nos ha hecho una herida? Todos en algún momento nos hemos hecho una. El asunto está en cómo abordamos esta herida. Mira aquí. Cuando nosotros tenemos una herida, hay que pensar en dos aspectos. Uno, al sangrado, y el otro, a prevenir la infección de esa herida. ¿Ya? Vamos acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una víctima, una persona que, no sé, no la conozco y que casualmente se ha hecho una herida profunda? Está sangrando esta señora, pero yo no tengo mis guantes a la mano. Te pregunto, ¿es que sea buena idea que yo la atienda si es que no tengo mis guantes a la mano? La respuesta es no. No debemos atender a una persona si es que no tenemos nuestros guantes a mano, porque yo no sé qué enfermedades pueda tener esta persona, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si ustedes quieren brindar una ayuda, brindar un auxilio como parte del equipo de primeros auxilios, está bien, pero debemos tener siempre presente el uso de guantes, el uso de barreras de protección. ¿Ya? Entonces no se olvide. Vamos acá. Hay diferentes factores que van a determinar la gravedad de una herida. Uno de ellos, la profundidad. Mientras más profunda una herida, pues obviamente más complicada. ¿Dónde está localizada? ¿Qué tan grande es esta herida? Si hay o no material que la pueda contaminar. Si ya han pasado más de 6 horas. Porque si una herida ya tiene más de 6 horas expuesta al medio ambiente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener riesgo de infección. Si esta herida viene acompañada de una hemorragia, el estado de salud previo de la persona también influye, la presencia de complicaciones o si la víctima está en shock. Entonces, acá hay que tener claro dos situaciones. Uno, si la herida es simple, nosotros podemos ayudar a atender en un primer momento, ¿ya? Vamos a hacer la limpieza de la herida, la curación de la herida, pero si esta herida es muy complicada o está dañando algún órgano, ¿ok? Esta herida no la vamos a poder manejar nosotros. Esta herida tiene que ser vista por un especialista. Mira aquí. Hay diferentes tipos de heridas. Hay heridas abrasivas, heridas cortantes, laceradas, punzantes, abulsionadas y la más peligrosa de todas, las amputaciones, cuando se ha cortado un miembro, se ha eliminado por completo un miembro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en todos estos casos? Recuerda, lo primero, vamos a controlar el sangrado. Y en lo siguiente, vamos a controlar la infección. Pero mira, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de controlar el sangrado y de prevenir la infección? Saber qué cosa causó esta herida. Por ejemplo, tenemos heridas cisas que fueron producidas por un objeto afilado. ¿Ok?
Estas heridas, dice, suelen tener bien definidos y limpios los bordes y sangran con mucha abundancia. Entonces, recordemos, una herida incisa es prácticamente un corte fino producido por un objeto afilado. Una herida contusa es distinta. Una herida contusa está producida por objetos romos. ¿Qué quiere decir? Básicamente golpes, ya golpes de tipo puñete, puño, que van a producir heridas, pero estas heridas no sangran. Normalmente sangran poco o no sangran. ¿Por qué? Porque la sangre queda dentro de la piel. Entonces, ¿qué va a pasar con una herida contusa? Lo que va a producir es un hematoma, un moretón, ¿ya? Y las heridas punzantes son aquellas que se han producido por un objeto punzante, como por ejemplo un clavo o una aguja. En este caso, lo que más nos debe preocupar no es lo grande de la herida, sino lo que nos tiene que preocupar es la profundidad de esta herida. ¿Qué pasa si esta herida es muy profunda y está perforando algún órgano o está dañando algún vaso sanguíneo? ¿Sí? Entonces, si ustedes buscan información, van a encontrar que existen múltiples tipos de clasificaciones de heridas. Acá les estamos dando una de las más sencillas, una de las más prácticas, porque no es tan importante saber el tipo. Lo más importante es saber cómo tratar esta herida. ¿Ok? Vamos acá. Según la gravedad tenemos heridas leves, heridas que no comprometen la vida, por ejemplo, y tenemos heridas graves. A ver, acá yo les voy a ir mencionando lo que debemos hacer. Vamos acá. Punto 1 dice, ante todo tranquilicemos a la víctima. ¿Por qué es importante que la tranquilice? ¿Por qué es importante que le hable? Porque hay gente, ahora sí creo que está, ya. Porque hay gente que ni bien ve sangre, se desmaya. Entonces, a las finales yo pienso, uy, se está complicando. Y no, no es eso. Lo que pasa es que esta persona, al ver su herida, pues se ha desmayado. Al ver sangre, se ha desmayado. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto, hablar con la persona y explicarle. Por eso les decía la clase pasada, es importantísimo que nos presentemos, que la persona sepa que yo manejo conceptos de primeros auxilios, que no soy cualquier persona y que yo la voy a ayudar. ¿Qué más? Si tengo a la mano un lavadero, un lugar donde lavarme las manos, me las lavo. ¿Ya? Si no, como medida de protección, todos deberíamos cargar en nuestras carteras un poquito de alcohol gel. El alcohol en gel nos puede salvar de situaciones cuando no tenemos acceso a un lugar donde lavarnos las manos. Si tengo guantes, me los pongo, ¿ya? Es importantísimo que me pongan los guantes para protegerme de las posibles infecciones. Acá les habla de dos enfermedades, SIDA y hepatitis. Pero existen muchas otras que podrían perjudicarnos, así es. Entonces, a partir de acá, ya viene la actuación de la herida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lavar la herida con agua y jabón. Ya, nada más. Ya no utilizamos agua oxigenada. Probablemente ustedes han escuchado que usábamos agua oxigenada antes para evitar que la herida siga sangrando. ¿Ya? Pero ya no lo hacemos. Ya no. ¿Por qué? Porque se ha visto que el agua oxigenada lo que hace es quemar la piel. Entonces yo no quiero quemar la piel. Yo lo que quiero es disminuir el riesgo de infección. Y no es así. El agua oxigenada lastima la piel. ¿Ya? Voy a agarrar una gasita estéril y nunca algodón. Nunca. Porque el algodón va a hacer que sus pelucitas, ¿no? Se impregnen.
Voy a utilizar un antiséptico si es que tengo, si no, simplemente con el agua y con el jabón y voy a tapar la herida. ¿Ya? Para taparla puedo utilizar un poco de gasa con un esparadrapo o puedo utilizar un vendaje. ¿Ok? Pero nada más. A las heridas no les debo echar nada más. Es una herida sencilla, con eso es suficiente. Si es una herida complicada, ahorita vamos a ver. ¿Tenemos alguna pregunta con este tema de la herida? ¿Me dicen, por favor? ¿Tenemos alguna pregunta en esta parte? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Entonces acuérdense, si ustedes tienen la oportunidad de curar una herida en la calle, recuerden, porque esto es primeros auxilios, solamente lo hacemos con agua y jabón. Y cubrimos la herida para evitar que se vaya a contaminar. ¿Ya está? Ya. Ahora, imaginemos que tenemos una herida grave. Mira acá, herida grave. Observa ahí la imagen. Mira a este paciente. Míralo acá, a este señor. ¿Qué opinas? ¿Le sacamos el cuchillo que tiene ahí incrustado o se lo dejamos? ¿Qué creen ustedes que sea lo más recomendable? ¿Lo retiro o se lo dejo? A ver, así es, no se retira, nunca retiramos. ¿Y por qué no retiramos? Porque cuando yo saque ese cuchillo, este paciente va a empezar a sangrar y no voy a poder controlar la hemorragia. ¿Ya? Entonces no saco, al contrario, tengo que ayudar a que este objeto esté ahí, que permanezca. ¿Ya? Ok, vamos acá entonces. En este caso, ¿qué debemos hacer? Lo más importante, punto uno, usar guantes. Ya hemos hablado de eso. El tema de los guantes, ¿ya? Es un tema importantísimo porque me puedo contagiar de cualquier microorganismo. ¿Ok? Eso es importante. Punto dos, ayudar a la persona a que se eche en el piso. Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque la persona en cualquier momento se va a desmayar. Entonces, antes de que se desmaye, ¿ya? Preferible es que tú la ayudes a que repose en el piso. Aflojo la ropa que puede estar haciendo presión, coloco un apósito sobre la herida y lo fijo con un vendaje o un esparadrapo. ¿Ya? En todo momento, debo estar verificando los signos vitales de esta persona, porque en cualquier momento se podría chocar. ¿Ya? Si la persona deja de respirar, iniciamos con presiones. Entonces, mira acá, este tipo de heridas. A ver, la herida tipo 1, ¿consideras que es una herida que la podemos manejar en casa? Sí, pues, ¿no? La herida de tipo 2, ¿la podríamos manejar en casa? En ese caso, no, esta es una herida que probablemente tengamos que suturar. Entonces, esta herida pues no debe quedar así expuesta. Mira, esta es una herida de tipo raspón. Ajá, mira esta herida. En este caso, ¿qué hacemos con esta herida? Realizamos la curación tal como les he mencionado. ¿Sí? No hacemos nada más. De repente por ahí ahorita nace la duda entre ustedes y me dicen, profesora, ¿existe una crema que se puede echar para ayudar a que las
las heridas cicatricen? Sí. Puedo utilizar cremas a base de sulfa. Existe sulfanil, sulfacrem. Ese tipo de cremitas ayuda a evitar que la herida se infecte, ¿ya? Y como son superficiales, normalmente no tienen complicaciones. Normalmente, ojo. Mira acá esta herida. En el caso de estas heridas, pues requieren ir al centro de salud. Estas heridas no las podemos tratar en casa. Ok, y listo. Mira acá esta herida. Acá aparentemente ha pisado un clavo. Algo ha pasado. Tenemos que llevar a la persona al centro de salud. Sobre todo, preguntar la vacunación, ¿cómo está? ¿Estamos al corriente con la vacunación? ¿Esta persona se ha vacunado contra el tétanos? Recuerden que el tétanos es una enfermedad incurable. ¿Ok? Y pues, si es que la persona ha estado en contacto con algún material oxidado, ya, por ejemplo, pisar un clavo, podría contagiarse de esta enfermedad, podría contraer esta enfermedad. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Este es el caso más grave, mira, una amputación, cuando ha perdido por completo un miembro. En este sentido, ¿qué es lo que podríamos hacer? Inmediatamente trasladar a la víctima a un centro de salud, y si tenemos la posibilidad de recuperar el dedo que ha perdido, también lo llevamos al hospital para que los médicos puedan ver si es factible reinsertarlo o no. De repente sí se puede, ¿ya? Pero eso ya lo tiene que ver el médico pues en sala. Listo. Acá también, mira, imagínate acá esta varilla lo ha atravesado de lado a lado, observa. Totalmente peligroso, yo no sé si puede haber perforado algún órgano. Entonces lo que nos sugieren es que fijemos estos objetos para que no se muevan. Listo, entonces vamos a ir acá, a hacer un alto. A ver. Ya está. Y vamos a ver, aquí está, un videito de la Cruz Roja acerca de cómo se debe trabajar con las heridas en general. ¿Ya? Aquí está. A ver, aquí está, aquí está. Estoy equivocando de video. Listo. Les voy a mostrar entonces. A ver, a ver, a ver. Primero me salen los anuncios, luego me sale el video. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, me van diciendo. Creo que todavía tenemos infiltrados, pero tratemos de no hacer caso. Centrémonos en lo que estamos avanzando, por favor. ¿Ok? Listo. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Yo les voy a compartir en este momento el video. Presten atención. Muy bien, ¿y quién en algún momento no se ha hecho una herida de menor o mayor gravedad? Bueno, algo tan simple, por ejemplo, como limpiar la herida o ponerle curitas, puede resultar algo desaconsejable, hablando de las curitas, por ejemplo. Y hoy vamos a aprender cómo es la manera correcta de desinfectar una herida. Y para ello hemos invitado de nuevo al doctor Carlos Malpica, Lisbeth e Isis, que nos acompañan el día de hoy aquí en el set. No, doctor, vamos a hablar de las heridas poco profundas y las que son ya un poquito más graves, que sí necesitan una cocinita, una sutura. La mayoría, buenos días, la mayoría de gente tiene temor al tema de las suturas, esas no quieren que los cosan. Pero lo primero que tenemos que diferenciar la herida si es tributaria o no de sutura. ¿Puedes mostrarle la herida? No es una herida grande, voy a avanzar el acercamiento. Es una herida grande, extensa. Entonces, si vemos bordes profundos, si vemos que hay una boca, si vemos que hay sangrado y no se detiene,
entonces esa herida es tributaria de cirugía. O sea, como tenemos al menos un punto o dos. O sea, es lo recomendable. Si no se sutura una herida que debería ser suturada, el problema va a ser de que se va a infectar o se va a complicar. Entonces, esa es la primera recomendación. Si son heridas pequeñas, lo más importante es el manejo inicial, básicamente para evitar justamente la primera complicación que son las infecciones. El problema es que ingresan bacterias a la parte de la grasa es poco vascularizada y allí se genera lo que llamamos celulitis. Entonces va a complicar toda la herida. Entonces, imaginemos que hemos tenido un corte, vamos a usar el otro brazo, o un raspón, un raspetón. Lo primero es utilizar el agua. El agua va a servir como un elemento de arrastre y va a eliminar partículas. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros no necesariamente cuando curamos tiene que doler o el paciente tiene que sufrir para que sea una buena curación. Entonces, el alcohol está dejando de ser la primera opción porque además no mata las bacterias, solamente las fija, como que las paraliza. Ajá. Entonces, en una herida abierta, poner alcohol en un niño, por ejemplo, es una tortura. Entonces, el elemento casero y mejor elemento para desinfección es el jabón. Entonces, lo importante es tratar de hacer espuma con el jabón. Acá hemos embebido la gasa con jabón. Puede ser jabón líquido y lo ideal es que sea jabón de tocador. Si no, lo que hago es con el jabón, hago espuma con las manos y con la espuma la aplico generosamente sobre toda la superficie de la herida. No tiene nada que ver que el jabón sea perfumado, no pasa nada. No, porque el efecto del jabón es juntar el agua con el aceite y extraer las proteínas y cuerpos extraños. Hace como una especie de emulsión. Y luego al final con el agua lo que hacemos es por arrastre quitamos esas partículas que son las contaminantes. ¿Y qué hay del agua oxigenada que a veces también se aplica? El agua oxigenada es un buen elemento, sobre todo cuando la causa de la herida, por ejemplo, han sido objetos metálicos. Ah, ya. O sea, hay un grupo de gérmenes que se llaman anaerobios y es una herida potencialmente contaminada, entonces la primera elección sería el agua oxigenada. Va a calentar un poquito en contacto con la sangre, con las proteínas, porque reacciona de esa manera, es una reacción exotérmica, libera calor, pero no va a lesionar la herida. Muy bien, entonces una vez que ya hemos lavado la herida con jabón, ¿no? Jabón de casa, que encontramos en casa, jabón de tocador, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Hay que hacer la limpieza hasta que las gasas o los paños salgan completamente limpios. Con gasa, atención. Sí. ¿Con toalla? No. La toalla es gruesa y puede raspar Muy también. bien. A veces la toalla es áspera y puede generar más molestia. Y cuidado con el papel higiénico, ¿no? Porque se puede pegar. El papel higiénico y el algodón, el problema es que pueden dejar partículas. O sea, lo das un pañuelo delgado, una tela limpia, un polo de algodón por último, ¿no? Ahora, algo que siempre utilizamos, doctor, cuando nos cortamos así cortes pequeñitos, son las curitas. Ya. Las curitas, las banditas, hay incluso de colores, hay con muñequitos, son útiles por pocas horas. El problema es que la usamos, ponemos la curita en el dedo y la dejamos por 3 días. Entonces esa curita se humedece, genera mal olor y como que macera la piel. Y luego tenemos una piel totalmente jabonosa, húmeda, que empeora la curación. La curita puede ser temporal, horas en el día. Pero si vos usas una curita, cambiarla diariamente o cada 12 horas, ¿no? Entonces no es recomendable no colocarnos una curita y luego ducharnos con la curita no, y porque estar al final le hacemos ahí, sobre el pegamento se agregan bacterias y estamos complicando más, ¿no? Pero no es mala la curita, el problema es tenerla mucho tiempo. Muy bien. Ahora, eso que acabamos de ver lo hacemos con heridas simples, entiendo, ¿no? Heridas Pero eso es pequeñas. una herida profunda. Va a requerir Antes, por atención ejemplo, de que médica. lleguemos, yo qué sé, a los servicios de emergencias, ¿qué podemos ir haciendo? Lo primero es el sangrado. O sea, hay que hacer una compresión. Para eso utilizamos gasas o un paño, compresión directa. Y Ahí no lavamos nada de eso. no, No, si es ahí no. contraindicado. Claro, Ok. o sea, ya no podemos entrar a explorar la herida, o sea, tenemos que de frente hacer compresión. El sangrado antes que la limpieza. Primero el sangrado. Entonces comprimimos, hacemos compresión directa y si no, incluso puede ser un vendaje. Y hacer el traslado inmediatamente a un centro asistencial, ¿no? Muy bien. O sea, no, ya saben, pueden llamar al No hay 106. no hay que meter pinzas, no Ni hay nada que por explorar, ni meter el dedo, nada. Muy No bien. se introduce nada. Doctor, como siempre, muchísimas gracias, Gracias. ¿no? por sus explicaciones. Listo, entonces ya hemos podido observar cómo es que debemos tratar las heridas. En este caso, tanto heridas simples
como heridas complejas. ¿Ok? Ya está. Vamos acá a las contusiones. ¿Qué son las contusiones? Como te decía, son producidas por golpes, impactos. Entonces, son lesiones sin pérdida de la continuidad de la piel. O sea, no acá no se ha roto la piel. La piel sigue íntegra. Causadas por el impacto de un objeto contra el organismo. Va a provocar hemorragias, pero por debajo de la piel, que se van a manifestar como un hematoma, el cual pues va a ir cambiando con el tiempo. ¿Qué hacemos en caso de un hematoma? ¿Qué hacemos en caso de un moretón? Como la piel va a estar inflamada por la misma hemorragia, por el mismo proceso del golpe, lo que se sugiere es que ayudes a desinflamar la piel. ¿Con qué? Aplicando compresas frías. ¿Ya? Si estamos en la calle, de repente puedo comprarme una bebida fría, ¿ok? Envuelvo con algo, con un polo, con un trapo y me la pongo. Ustedes se van a dar cuenta que esa herida se va a desinflamar rápidamente. El hielo es el primer agente para ayudar a desinflamar. Es muy bueno en ese sentido. ¿Sí? Muy, muy bueno. Es una muy buena alternativa. Dice acá, si se sospecha que puede haber una lesión traumatológica, por ejemplo, tú sospechas de que hay una fractura, ¿ya? Esta persona tiene que ir sí o sí a un hospital. No la podemos dejar al aire, ¿ya? Porque un golpe no sabemos qué magnitud podría presentarse. Entonces, si seguimos avanzando, ahora vamos a hablar de las hemorragias. ¿Ok? Vamos a ver. Las hemorragias se producen porque algún vaso sanguíneo se ha roto. ¿Ya? Y al igual que las heridas, hay hemorragias externas, internas y capilares. Vamos a ver acá, mira. Nuestros principales vasos sanguíneos son los que ustedes observan acá. Las hemorragias arteriales, que por obvias razones, ¿no? La lesión donde se encuentra en una arteria. Las arterias son vasos sanguíneos que contienen cantidad de sangre con oxígeno. Por lo tanto, su sangrado es muy fuerte. ¿Y de qué color es esa sangre? Un rojo intenso, un rojo bien llamativo. ¿Ya? Ese es el sangrado arterial, un rojo muy fuerte, muy llamativo, tal cual como diríamos un rojo pasión. Ese es el sangrado arterial, ¿ya? Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque justamente como es sangre que sale con gran fuerza, prácticamente el paciente tiene unos minutos para no morirse desangrado. ¿Ok? Este paciente en cualquier momento puede entrar en estado de shock porque el sangrado es demasiado abundante y pues obviamente corre riesgo su vida. En el sangrado de tipo venoso tenemos que obviamente, ¿cuál es el vaso que se ha dañado? Una vena. Acá la sangre sale de forma continua, pero no con esa fuerza como la sangre arterial. Y el color de la sangre es un rojo oscuro, tipo rojo vino. ¿Por qué la sangre es de ese color? Porque es sangre pobre en oxígeno. Ya es sangre que no tiene mucha cantidad de oxígeno. Entonces allí vas a notar la diferencia entre el sangrado arterial y el sangrado venoso. El sangrado o la hemorragia capilar es algo prácticamente que no sucede. ¿Por qué? Porque como son vasitos de tan fino calibre, para que tú vayas a fallecer desangrado es bien difícil. Es muy poco probable. Su hemorragia, mira, para que más o menos tengas una idea, su hemorragia es similar a la de cuando te ponen un inyectable, tú has visto, luego de inyectarte te ponen un algodoncito, pasa un rato, tú retiras el algodón
y ves allí una manchita de sangre. Así más o menos es un sangrado capilar. Solamente se produce una manchita, no hay nada más alrededor. ¿Ya? Mira acá. Acá con este dibujo lo vas a notar mejor. Observa. El sangrado arterial, pues, es abundante, muy, muy abundante. El venoso es abundante, pero te permite controlarlo. Y el capilar es casi insignificante. ¿Notan la diferencia entre estos tres tipos de hemorragia? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos decía el médico? Acá está. ¿Qué nos decía el médico cuando nosotros teníamos una hemorragia? ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer nosotros cuando evidenciamos una hemorragia es hacer presión sobre la zona. No podemos hacer nada más, solo hacemos presión sobre la zona y buscamos trasladar inmediatamente a este paciente. Quizás ustedes han escuchado que es muy efectivo el uso de torniquetes, ¿ya? Los torniquetes no son tan efectivos en este caso, ¿por qué? Porque recuerden que no todos son personal de salud y no todos medimos la fuerza con la misma unidad de medida. ¿En qué sentido? De repente para mí está ajustado, de repente para ti no tanto. Entonces es bien difícil saber qué tan ajustado está. Al final, si no sabemos manipular correctamente un torniquete, podemos producirle al paciente una amputación. ¿Sí? Y eso es muy, muy peligroso. Hay que tener muchísimo cuidado, no perjudicar más al paciente. ¿Ya? Entonces, dentro de las hemorragias tenemos la hemorragia externa, que ya la hemos visto, que es cuando la sangre sale, me permite observarla, ¿ok? Tengo las hemorragias internas, que estas hemorragias son peligrosas, muy, muy peligrosas. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver dónde está el punto de sangrado, si te das cuenta. No me permite ver. Entonces, estas hemorragias internas son en su mayoría peligrosas. Ya, son muy peligrosas, tener cuidado. Y las hemorragias exteriorizadas son aquellas que, en las cuales la sangre ha salido, pero por un lugar de donde no es su origen. Ejemplo, si yo me caigo y me golpeo fuertemente la cabeza, ¿ya? Pero no se me ha roto la cabeza, es decir, no tengo una herida en la cabeza, no he sangrado. Pregunto, ¿por dónde crees tú que podría salir la sangre si he tenido un golpe en la cabeza? ¿Por dónde crees tú que podría salir la sangre? Por el oído, muy bien. Por la nariz. Así es. Entonces, esa es una hemorragia exteriorizada, aquella que sale la sangre por un lugar donde no ha sido originado. ¿Ya? Entonces, tal cual como nos decía el doctor, lo que vamos a hacer es presión directa. Cojo un paño, un trapo, lo que sea que tenga a la mano, y directamente hago presión. Directamente, no lo pienso más. Si es en un miembro, por ejemplo en el brazo, y puedo levantarlo a buena hora, elevo el miembro, ¿ya? Y si tengo conocimientos de anatomía, ya, ojo que esto no es tan relevante, si tengo conocimientos de anatomía, puedo hacer presión indirecta. ¿Qué quiere decir? Voy a buscar la arteria que esté irrigando a esta zona. Y lo que voy a hacer es hacerle presión directa ahí. Como voy a controlar el sangrado, ¿ya? Este paciente se va a sentir mucho mejor. Pero repito, para esto yo tengo que saber dónde están ubicadas las arterias. Si no, no voy a estar haciendo nada. Estos dos primeros pasos
son los más importantes, ¿ya? Son los más importantes. Listo, entonces acá dice realizar compresión en el punto, ¿ya? Si el apósito se ha mojado, colocas otro apósito encima, no lo retires. ¿Por qué no retiro el primero? Porque acuérdate que el primer apósito está ayudando a que esa herida cicatrice, esta herida coagule. Si yo lo retiro y quito el coágulo, nuevamente estoy empezando desde el principio. ¿Ya? Entonces no hay que arrancar ese coágulo. Si la hemorragia se ha producido en alguna extremidad, hay que elevarla. Y si la hemorragia ha parado, vamos a proceder a tapar la herida y trasladar a esta persona al centro de salud. ¿Ya? Recuerda, una hemorragia es una situación de riesgo. El paciente puede morir por una hemorragia, así es. ¿Ya? Y si la hemorragia es de un vaso sanguíneo grande, como las venas o las arterias, corre mucho más peligro. ¿Listo? Ya está, espérenme. Esto de acá es lo que ya hemos visto. Yo les voy a mostrar, miren, cómo es un torniquete. Ah, bueno, acá está la presión directa, mira, observa. O también lo que puedo hacer es un vendaje compresivo. ¿Ya? También puedo ayudarlo haciendo un vendaje compresivo. Y listo. Ya está. Vamos entonces a detenernos acá para mostrarles. Aquí está. A ver, un segundo. Hemorragias. Ya. Muy bien. Entonces ahora sí les voy a mostrar el videíto de la hemorragia. ¿Ya? ¿Que puede sucedernos a cualquiera? Claro que sí. Básicamente estamos hablando aquí de lesiones con objetos grandes, con objetos muy que comprometen los órganos del paciente. Ok. A ver. Estamos. Sí, aquí está. Les comparto, por favor, atentos. Enseguida continuamos conversando con nuestros invitados sobre el labio paladar hendido, pero antes hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Porque hemos invitado nuevamente al doctor Carlos Malpica del SAMU junto a Katy y a Silvina, porque hoy vamos a hablar de algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros en cualquier momento, ¿no, doctor? En la casa, en la calle, en el trabajo, que son algunos cortes, heridas que pueden provocar, pues, hemorragia, como que nos asusta un poco, ¿no? Sí, pero un sangrado. Un sangrado. Bueno, el escenario es una casa, un domicilio, donde alguien se ha cortado con un alambre, una púa saliente, y lo que va a simular es que hay sangrado, hay dolor, que lo estamos viendo en la herida. Entonces, una de las cosas, doctor, que más nos impacta a ciertas personas, no a todas, es ver la sangre. Sí, la sangre, decimos, es escandalosa. A veces es una herida pequeña y produce mucha sangre, y lógicamente pensamos que el paciente se está muriendo, ¿no? Entonces, lo primero es calmar la cara, tranquilizar al paciente, decirle que lo van a ayudar. En este caso no estamos como SAMU, sino estamos como si fuese un familiar, alguien que presencia el accidente. Ok, o sea, Silvina y Katy son, digamos, dos personas que están en su domicilio. Entonces, primero tranquiliza, deja de moverte, vamos a ver qué es lo que tienes, ¿no? Que es importante hacer, digamos, la primera evaluación. Entonces, muchas heridas son pequeñas, pero sangran mucho. Entonces lo que vamos a hacer es con un elemento a la mano, como puede ser una tela limpia, hacer una cobertura. Entonces tratar de hacer la compresión directa. Bueno, unos segundos, ahora vamos a hacer un lavado, una pequeña limpieza, vamos a tratar de retirar la sangre que está en el entorno para tratar de dimensionar el tamaño de la herida. Entonces acá estamos simulando una herida, la herida no es simétrica, puede tener una zona profunda. Claro. Y aparte tiene pues el rasgado, aparte duele, ¿no? Bueno, estamos simulando la limpieza de esta herida con agua. Así es. Ok. Una vez que ya hemos, digamos... Agua fría.
y de caño. Puede ser agua de caño. Ajá. O sea, agua de caño. Porque Agua muchas personas estéril. dicen, no, tiene que ser agua embotellada porque... Si tiene agua embotellada, que es potable, es lo ideal, pero no siempre tenemos botellas de agua potable Claro. en la casa. Entonces puede ser el agua corriente de caño. Muy bien. Entonces vamos a dimensionar primero el tamaño de la herida. Ya ubicamos el tamaño de la herida, que son unos 2-3 centímetros. Y lo ideal sería usar una gasa, un apósito. Nunca algodón. Algodón no, porque como tiene microfibras, Se tiene pega. fibra, se pega. Y después para hacer la limpieza es complicado. Lo que puede ayudar también es una toalla higiénica, que es absorbente. O sea, si en casa, por si algún motivo no tenemos una gasa, que sería, ¿no? Lo mejor, ideal. que ustedes tienen algodón, ni se les ocurra. En todo caso, una toalla higiénica o una tela. O una tela limpia, exactamente. Puede ser un polo planchado, lavado y lo trozamos, ¿no? Claro, que no tiene mucha pelusa. Que no tiene mucha pelusa. Para lo de polar, por ejemplo, no. Entonces hacemos primero lo que se llama compresión directa. Entonces coloca el apósito, la gasa o la toalla higiénica, que tiene capacidad de absorción, y hacemos compresión unos 3-4 minutos. Lo que puede pasar es que el sangrado continúe, ¿no? La presión tiene que ser firme y tratar de no moverla, porque como es una herida, los bordes están sensibles y produce dolor. Si estamos moviendo la gasa, vamos a generar dolor. Simplemente una presión, Una compresión firme, directa. Muy bien. Entonces hacemos compresión de 3-4 minutos y lo que vamos a ver es si paró o no paró el sangrado. Entonces lo que nos va a guiar, por ejemplo, es que las gasas se van a humedecer. Si la gasa se está humedeciendo, lo que tenemos que hacer es agregar gasas encima, no retirar, agregar gasas encima. Si, digamos, la gasa deja de humedecer o es poco el sangrado, ahí sí podemos observar. Entonces, si consideramos que sigue mojando, sigue resumando y sigue empapando las gasas, no vamos a poner gasas de manera infinita. El siguiente paso sería hacer lo que llamamos un vendaje compresivo. Entonces, para eso se usa una venda elástica de manera ideal. Si no tenemos una venda elástica, se puede trozar igual tela en tiras y envolverla. Ese famoso torniquete. Ahorita vamos a hablar del torniquete. Ahorita vamos a hablar del famoso torniquete. No me adelanto. Ya. Acá hacemos la compresión y lo que vamos a hacer es un vendaje en 8. Primero fijamos la gasa, el rollo siempre tiene que ir hacia afuera para que pueda deslizarse, si no nos vamos a trabar. Hacemos un pequeño anclaje. ¿Cuánto tiramos de la venda? Lo suficiente como para que no se deslice y no tampoco como para que se suelte el vendaje. O sea, la clave es hacerlo en 8, ¿no? Sí, porque para que cometemos el error de vendarlo mal. para que tenga adherencia, ¿no? Hacemos un vendaje en cruzo en 8, cubrimos la gasa y lo que vamos a ver en todo caso, observar el vendaje si el vendaje continúa resumando. La tercera medida ya sería elevar la extremidad. Elevamos la extremidad porque lo que estamos haciendo es poniéndola sobre la línea del corazón. Recordemos que nuestra bomba es el corazón, y es allí donde está la mayor fuerza. Si yo tengo la herida debajo del corazón, voy a favorecer el sangrado. Si elevo la extremidad, voy a tener ahí una ventaja por vasos comunicantes, por presión. Muy bien. Sobre el tema del torniquete, lamentablemente, volvemos a decirlo, el torniquete se improvisa muchas veces y se usa alambre, cable, bolsa, exactamente. Y lo que más hacemos es producir dolor al paciente y además dañamos el tejido blando. Ahora, el torniquete tiene una técnica de aplicación. Es más, hay kits especiales, por ejemplo, los que se dedican a lo que es medicina de combate, por ejemplo, donde se usa mucho por las amputaciones de extremidades, tienen un kit en la que viene una banda de determinado ancho, con velcro, pega-pega, o sea, tiene una dimensión. Y además no solamente es poner el torniquete, sino después ese torniquete cada 15 o 20 minutos tiene que soltarse para que la extremidad se irrigue. La sangre. Así es, y de ahí nuevamente se ajusta. Entonces lo que vemos muchas veces es que se improvisa el torniquete con elementos no adecuados y al final lo que se termina haciendo se coloca, no se fija la hora en la que se hizo el torniquete y el paciente está por horas. Entonces, lo que pasa es que vemos muchas películas. El tema es las películas. Y eso lo que genera es que al final a veces se pierde incluso la extremidad completa, o sea, porque se deja toda la extremidad sin circulación. Claro, por haber hecho el supuesto torniquete que no sabemos realmente cómo se debe realizar. Entonces, la recomendación es, para en general la población, no improvisemos o intentemos hacer torniquetes, porque vamos a generar daño. Y en todo caso, los torniquetes lo va a hacer personal con entrenamiento para eso.
El 99% de los sangrados que pueden ocurrir en un domicilio o ya incluso a un servicio de emergencia no requieren torniquete. En los hospitales, clínicas, no es una práctica usual utilizar torniquetes. Ahora, otro de los temores cuando nos cortamos con algún fierro o alambre es el tétano. Sí. Para ello lo que se puede usar como una medida, como un antiséptico ideal, es el agua oxigenada para anaerobios. Ahora, de manera rutinaria en todos los servicios de emergencia, cuando hay una herida abierta por un elemento metálico no conocido, lo que aplicamos siempre es la vacuna antitetánica, ¿no? No es frecuente los casos de tétanos, pero, digamos, si la paciente es joven, en edad fértil, además de haber recibido sus vacunas de niño o de niña, se hace por protección también para prevenir el tétanos neonatal. Entonces es una buena práctica cuando hay estos accidentes en un centro hospitalario, aplicar de manera rutinaria la vacuna antitetánica. Entonces vamos a repasar rápidamente los pasos que el doctor Malpica nos ha enseñado. Si ocurre un corte como el que acabamos de ver más o menos, uno, identificar cuál es el punto de sangrado, porque la sangre es escandalosa, a veces llega un paciente con un corte en la cabeza y llega bañado de sangre. Claro, ¿no? Y no es un corte tan grande tampoco. Es un corte en el cuero cabelludo, ¿no? O sea, entonces primero identificamos el punto de sangrado. Una vez que tenemos ubicado el punto de sangrado, lavado es para identificación. Claro, lavado, luego, compresión. Compresión directa. Unos 3-4 minutos y vamos a ver ahí si la gasa o la tela que colocamos se moja o no se moja. Si para el sangrado, en todo caso lo podemos fijar con una venda. Si sigue mojando, agregamos 1 o 2 gasas más o 2 paños más. Si a pesar de eso sigue sangrando, entonces ya hacemos un vendaje con un poco más de presión que le llamamos vendaje compresivo. Y como última medida, la elevación de la extremidad. Y no usar torniquetes. Muy bien. ¿Y en qué caso ya deberíamos llamarlos a ustedes o ir a un médico? Ok, muy bien. Una vez que ya hicimos el control del sangrado, entonces tenemos 2 opciones, ¿no? Si es un sangrado pequeño, nos dirigimos a un centro asistencial para, digamos, la evaluación por el médico correspondiente. Pero si es un sangrado que no se detiene, inmediatamente llamar al 106 al SAM. Muy bien, bueno, que ya lo saben entonces. Listo, entonces ya hemos visto cómo abordar una hemorragia. ¿Tenemos alguna pregunta en las hemorragias? Aquí está. ¿Ya han visto ustedes cómo es que debemos tratarlo? Si tenemos alguna inquietud por parte de ustedes, este es el momento. ¿No? ¿Nada? Ok. Vamos acá. Ahora, ¿qué pasa si es que mi paciente, mi víctima, presenta una hemorragia interna? Mira acá este abdomen. Te das cuenta que se ve un hematoma, ¿verdad? Pero yo puedo saber 100% segura dónde está la lesión. No, yo no puedo saber. No me permite ver. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Punto 1, controlar signos vitales para verificar que esta persona todavía sigue con vida o está colapsando. Si la persona habla, tranquilizarla. Si puedes, elevar sus piernas a buena hora. Si no, no hay problema. Afloja la ropa para mejorar la circulación. Evita la pérdida de calor corporal. Intentemos siempre ponerle un abrigo, ¿ya? Para poder controlar la temperatura. Y evidentemente esta persona hay que trasladarla urgentemente a un centro de salud. Lo más probable es que este paciente apenas llegue al hospital, pase a cirugía para poder ver exactamente a qué nivel ha llegado el daño. Ya está. Esto de acá son las hemorragias exteriorizadas, las que les hablaba. Por ejemplo, un sangrado de oído. Un sangrado de oído puede tener muchas causas, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un traumatismo en el cráneo o un problema del tímpano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Punto 1, no taponarlo.
¿Ya? La persona cuando ve que le está saliendo sangre, inmediatamente va, coge un poco de papel higiénico y se lo pone para evitar que salga la sangre. ¿Eso está mal? Sí, porque la sangre tiene que salir. ¿Ya? La sangre tiene que salir. Yo no debo dejar que esa sangre se reabsorba. Al contrario, yo tengo que tratar de que esa sangre salga. ¿Sí? Facilitar la salida de la sangre, como les decía, para evitar la compresión de la masa encefálica. En todo momento, controlo sus signos vitales y traslado a esta persona a un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se haya producido por un golpe en la cabeza. Eso es lo más probable, ya que se haya producido por un golpe en la cabeza. Entonces, acá tenemos otro caso, el sangrado de la nariz. También el sangrado de la nariz puede deberse a traumatismos, a golpes, ¿ya? Pero puede también deberse a un resfriado, una rinitis, ¿no? Entonces tiene muchos focos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando una persona está sangrando, vamos a aplicar presión directa sobre la nariz. Dice acá, esta presión se va a mantener como mínimo durante 5 minutos. Ya, vamos a pinzar la nariz. Vamos a poner la cabeza de la persona hacia adelante, contrariamente a lo que nos hacían a nosotros. Y probablemente ustedes no me van a dejar mentir. Cuando nos sangraba la nariz antes, ¿qué hacían? Nos hacían subir la cabeza, ¿verdad? Acá no. Acá lo contrario es que tienes que poner la cabeza hacia adelante. ¿Para qué? Para que no te aspires esa sangre. Si tengo la mano frío, puedo apoyar, ¿ya? Colocando una compresa para favorecer la vasoconstricción. Si tengo la mano, si no, no. ¿Ya? Dice acá también, si es que pasan 5 minutos, ya soltamos la presión y vemos que la hemorragia ha cesado, todo ok. Pero si no ha cesado, tenemos que volver a ser pinzado. No colocamos agua oxigenada, no se olviden. Solamente volvemos a pinzar y tenemos que llevar a esta persona rápidamente al centro de salud. Sí, puede que sea algo sencillo, como también puede que sea algo grave. Por ejemplo, un niño que se ha golpeado la cabeza, no deberías encontrar después de unas horas que sangra de la nariz. ¿Eso qué me puede indicar? Que el golpe ha sido tan fuerte, no ha sido de tal magnitud, que puede haber lesionado su cerebro, puede haber encontrado una hemorragia, solo que al momento no se notaba. Entonces eso debemos tener presente. En el caso de la hemoptisis, es cuando tú botas sangre al toser, la tos con sangre. Generalmente esto sucede por una afección del sistema respiratorio. ¿Ok? La sangre suele ser de tipo rojo brillante y puede estar mezclada con esputo, con saliva. Las causas son muchas. Bronquitis, tumores, tuberculosis, traumatismos, etc. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Lo primero, observa acá la imagen. La persona tiene que estar semisentada. No la puedo echar porque acuérdate que está botando sangre por la boca. Si yo la echo, ¿qué es lo que podría pasar? Podría aspirarse. ¿Ya? Siempre sus signos vitales, no te olvides. Debemos tomar precaución, dice acá, porque la sangre podría ingresar a nuestro cuerpo, a nuestra boca, y trasladar inmediatamente a esta persona a un centro hospitalario. ¿Ok? Dice acá, Fiore, buenas tardes. Y cuando un niño sangra de la nariz de la nada, sin que hubiera un golpe de por medio, ¿cuál sería la causa? Lo más probable es que se deba a fragilidad de los vasitos sanguíneos de la nariz. En ese caso, igual, lo que hacemos es el mismo procedimiento, pero hay que sugerirle a la mamá, ¿no? En el caso de que de repente tú seas la maestra y lo has detectado, o en el caso de que se trate de un hijito tuyo, de un sobrinito,
tenemos que decirle siempre a la mamá de que lo lleve al hospital para que vean si es la fragilidad o se está tratando de un proceso bronquial. Si es un tema de fragilidad en el hospital, rápidamente van a programarlo para cauterizarlo y va a dejar de sangrar. ¿Sí? Pero no es buena idea dejarlo que siga sucediendo varias veces porque no sabemos cuál es el punto de origen. ¿Ya? Como ustedes leen, puede deberse inclusive hasta un tumor en el aparato respiratorio. Entonces, imagínate que tú te enteres que tu paciente o tu niño tiene un tumor después de años. ¿Ven? Entonces, por eso es que siempre tratamos de llevarlo al hospital para que le hagan las pruebas. Milagros. Ah, no había leído. Disculpa, Milagros. ¿Qué efecto tiene aplicar una compresa fría en la nuca después de la hemorragia en la nariz? Más que después es durante. Mira, acá les decía, si tengo hielo, si tengo frío en la nuca, lo que vas a producir es una vasoconstricción. Vas a hacer que los vasitos se cierren. Y como los vasitos sanguíneos se cierran, ya no va a sangrar. ¿Ya? Esa es la razón. Ahora sí. Ya está. ¿Estamos claros, Milagros? ¿Sí se entendió el punto, la respuesta? ¿Me dices? Ah, ya, ok, listo, gracias. Vamos entonces con otro tipo de hemorragia. Las personas que botan sangre por la boca, que se denomina hematemesis. ¿Ya? Este sangrado por la boca normalmente procede ¿de dónde? Del aparato digestivo. Y tiene múltiples causas, ¿ya? Puede ser úlceras, puede ser varices esofágicas, tiene muchas causas. Recuerda que nosotros no vemos eso, lo que nosotros vemos es la tensión. ¿Qué hago? Punto 1, como la persona está botando sangre por el aparato digestivo, no por el respiratorio, debo tratar de que la persona, mira, esté recostada. Observa su cabeza. La cabeza está de lado. ¿Y por qué la cabeza tiene que estar de lado? A fin de que no se vaya a asfixiar con su vómito. ¿Ya? Controlo los signos vitales y la traslado inmediatamente al centro de salud. Si se trata de una úlcera, podría haberse reventado quizás. Entonces es algo que no vamos a manejar en casa. O si son varices en el esófago, peor aún. Eso tiene un tratamiento quirúrgico. Entonces, apenas nosotros detectemos este tipo de sangrados, hay que ver la forma de trasladar a esta persona rápidamente al centro de salud. No dejarlo pasar. Muchas veces las personas se dan cuenta que están sangrando, ya sea al toser o ya sea vómitos con sangre, lo dejan simplemente pasar y no sabemos de qué se pueda tratar. Al final, descubrimos que era una enfermedad que se pudo haber tratado en su momento, pero ya pues con el paso del tiempo se hace difícil abordarla. ¿Ok? Entonces, eso tengamos presente, por favor. Vamos acá. Esto ya está. Y tenemos un caso práctico. A ver. Mira aquí. Si el niño, este niñito se ha caído en el recreo y se hace una herida en la rodilla. ¿Cómo se la curamos? A ver, observa acá la herida, mira. Esta es la herida. Para empezar, ¿requiere atención médica una herida como la que ves en la imagen? ¿Requiere llamar a los bomberos, a la ambulancia? ¿Requiere todo ese protocolo? No. Así es una herida de tipo abrasiva, una herida de tipo raspón. ¿Qué tenemos que hacer? Únicamente lavar la herida, agüita, jabón. Si tengo a la mano alguna crema que me ayude a controlar el dolor y la infección de la heridita, se la pongo y la cubro con una gasita. Miren, las heridas suelen cicatrizar mejor cuando están expuestas, pero en el caso de los niños no podemos dejar las heridas descubiertas. ¿Por qué?
porque el niño le puede dar curiosidad y está tocándose la herida, o de repente no, tiene una herida en la rodillita, pero como no le duele, se arrodilla en el césped. Entonces, el riesgo de infección es bien alto. Para evitarnos complicaciones, le pones una gasita y le pones o esparadrapo o una bendita. ¿Ya? No se olviden lo que nos decía el doctor. Las curitas no son malas. El problema es que nos ponemos un curita y lo dejamos por días. Entonces ahí sí se va a infectar la herida. Pero si yo el curita lo estoy cambiando constantemente, no habría ninguna dificultad. No, aquí está, primero me lavo las manos, me pongo guantes, lavo la heridita, si tengo alguna sustancia desinfectante la echo y le tapo la heridita. Ok. Mira acá, dice, este es un aula y un niño comienza a sangrar. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién se acuerda qué hacemos si es que en caso sucede un sangrado por la nariz, una epistaxis? A ver, ¿qué hacíamos? Algo que no está acá mencionado es, tenemos que tranquilizar al niño. El niño se asusta, el niño no sabe cómo afrontar esto. Si es más aún, si es la primera vez que le pasa. Ya, entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque se puede asustar. Así es, coloca la cabeza hacia adelante y pinzo la nariz, presiono la nariz por unos 5 minutos. Obviamente le pido que durante ese tiempo el niño respire por la boca. Después de 5 minutos suelto, veo si ha parado el sangrado, ¿ya? Si ya paró, ahí queda, limpio nada más alrededor, pero si el sangrado sigue, le doy otros 5 minutos más. ¿Ya? Solamente si es que el sangrado no se logra controlar, en este caso el niño tiene que buscar, bueno, tienes que buscar atención médica urgente para este niño. ¿Ya? Normalmente cede rápido, no suele demorarse tanto. ¿No causaría que el niño se ahogue con la sangre? No, lo que estás haciendo es evitar que la sangre salga. Recuerda, cuando tú haces presión directa, la sangre ya no va a salir. Entonces ya no se va a ahogar con la sangre. Y por si acaso, si te das cuenta, nosotros le pedimos que bote su cabeza hacia adelante. ¿Ves? Entonces no hay riesgo. ¿Ya? Ya está, acá esto ya lo hemos visto. Y listo. Bueno, estos de acá son algunos casitos más. Ya, esta es la maniobra de Rautek, que en realidad no la vamos a hacer porque es práctica. ¿Ya? Y vamos ahora sí a lo siguiente. Acá hay un video chiquito, les voy a compartir sobre el torniquete. Por si alguno de ustedes es paramédico o quiere estudiar para paramédico, ¿ya? El torniquete tiene una forma de uso. Aquí está. Espérenme. Acá está. Ahorita les comparto. Para que lo observen y vean que no es lo que nosotros a veces vemos en las películas, que le pongo una correa, que le pongo un alambre. No. El torniquete es un dispositivo especializado, no cualquiera debería tenerlo. Acá les muestro este video chiquito. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del torniquete. Es una herramienta que vamos a utilizar cuando un paciente presenta una hemorragia sanguinante severa. El torniquete se empezó a utilizar en las guerras. Es una herramienta muy fácil de utilizar para colocarla uno mismo y nos puede salvar la vida del paciente. También lo podemos encontrar con las siglas CAT, que significa Combat Application Tourniquet, es decir, torniquete de aplicación en combate. Es muy importante conocer la ubicación del torniquete en nuestras mochilas, ya que, como hemos dicho anteriormente, nos va a salvar la vida del paciente, ya que un paciente con una hemorragia masiva se nos va a ir en minutos, ¿vale?
Bien, vamos a ver la colocación del torniquete. Simplemente tenemos que desplegar la cincha y colocar la cincha, tanto en miembro superior o inferior, dependiendo de donde se encuentre la hemorragia. Lo colocaremos, importante, siempre intentaremos quitar la ropa del paciente, que quede colocada sobre la piel, y ajustar bien la correa de velcro al miembro. Una vez que la tenemos bien ajustada, con esta varilla que tenemos aquí, bueno, no he dicho que habría que colocarla 3 dedos por encima de la herida sangrante. Una vez que la tenemos colocada, con esta varilla de aquí giraremos tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario, da igual. ¿Hasta cuándo vamos a girar? Hasta que veamos que la herida deja de sangrar. Una vez que vemos que la herida deja de sangrar, colocaremos la varilla en este dispositivo, que son unas alas, para dejar la varilla ahí bien colocada. Y a continuación desplegaremos el velcro que pone time y con un rotulador colocaremos la hora de colocación del torniquete. Bien, el torniquete ni se quita ni se afloja. Esto lo harán ya los cirujanos en el área hospitalaria. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre si nos encontramos con una hemorragia severa que no es el miembro superior? Que nos encontramos en cuello, tórax o abdomen. No podemos usar el torniquete. ¿Qué vamos a usar? Listo. Ya está. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Por favor, me dicen. ¿Está todo claro? A ver, me van comentando. ¿Sí? ¿No? Ok. Parece que no hay ninguna pregunta. No hay problema. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos, aquí está. Como tenemos 5 sesiones, ya, vamos a ir avanzando en la siguiente para optimizar tiempos. A ver, espérame. Aquí está. Sesión 4. Un ratito. A ver. Creo que ya está. Sí, ya está. A ver, les voy compartiendo. Espérenme. Sesión 4. Y te lo sales. ¿Qué pasó? A ver, un segundito. No sé qué le pasó a la sesión. Que no se quiere abrir. Está rebelde. Ahora sí, sesión 4. Ya está abierta. Les comparto. Listo, ya está acá. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión 4? Vamos a continuar con la valoración secundaria. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lesiones traumáticas y fracturas. Esto ya lo hemos visto. Vamos acá. Vamos con la parte introductoria. ¿Ya? Recuerda, nuestro cuerpo humano está constituido por 206 huesos. ¿Ya? Y además de tejido conjuntivo que lo mantiene unido formando una estructura llamada esqueleto. Esta estructura sostiene los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios. ¿Ya? Ahora, los huesos pueden ser largos, cortos o planos y crecen constantemente desde que naces hasta el inicio de la edad adulta. Estos huesitos están conectados entre sí mediante articulaciones sujetas por los ligamentos.
y se mueven mediante los músculos unidos a los huesos a través de los tendones. Sé que es mucha información. Con esta imagen lo vamos a entender mejor. Un ligamento, ¿a qué te suena? A una liga, ¿verdad? Un ligamento suena a una liga. Y así es. Mira aquí. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no? Acá está. Ya. Un ligamento, mira, es así. Son liguitas. Liguitas chiquititas que lo que van a hacer es unir estructuras entre sí. ¿Cuáles estructuras? Van a unir los huesos entre sí. Hueso con hueso. Ese es un ligamento. ¿Saben ustedes cómo son nuestros ligamentos? ¿De qué grosor más o menos? Para que tengan una idea. Nuestros ligamentos son delgaditos. Son casi similares a estas liguitas con las que nos hacemos los peinados. ¿Ustedes han visto? Así más o menos son los ligamentos. Son delgados. Lo que pasa es que como son muchos, pueden sostener estructuras. Pero en sí un ligamento es delgadito. ¿Sabes quién es más grueso? Más gruesos son los tendones. ¿Y qué cosa unen los tendones? Los tendones unen los músculos con los huesos. Mira acá. Este es un tendón. ¿Te das cuenta? Está uniendo este músculo con este hueso. Por eso es que, como va a cargar más peso, ¿ya? Son más gruesos. Los tendones son fibrosos, son duros. Si te rompes un ligamento de repente, tienes la posibilidad de que se regenere entre sí y no te cause tanta molestia. Pero si se te rompe un tendón, sí o sí tienes que pasar a cirugía. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros entre la diferencia de ligamentos y tendones? ¿Entendimos la diferencia? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Por qué les pregunto esto? Porque las lesiones justamente vienen de esa parte, de que en algunos casos se lesionan los ligamentos y en otros se lesionan los tendones. ¿Estamos claros aquí? Por favor, me dicen. Sí, sí. Ok, asumo que sí. Vamos acá. Entonces, todo mi sistema esquelético tiene las siguientes funciones. 1. Sostén mecánico de mi cuerpo. Toda mi armazón, todo mi esqueleto va a sostener todo mi cuerpo. Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos. Todo es una armazón única. ¿Ok? Que influye inclusive en nuestro mantenimiento de la postura. Nuestra postura también va a depender de nuestros huesitos, de nuestros músculos. Cuando nosotros adoptamos una mala postura, esta postura se vuelve permanente. ¿Y qué es lo que va a ocasionar en tu cuerpo? Lesiones, ¿no? Por ejemplo, en la espalda, cifosis, lordosis, escoliosis. ¿Por qué? Por una mala postura. ¿Ya? En el caso de los niños, es más probable detectarlo, inclusive tienen muchas más posibilidades de recuperación. En el caso de nosotros los adultos es un poquito más difícil. Ya nuestros huesitos ya no van a crecer, ya no se van a formar. Entonces, si alguna estructura está fallando, ya lo único que nos queda es recurrir a cirugía. No hay de otro. Es nuestro soporte dinámico porque nos permite caminar, nos permite movilizarnos, nos permite correr. Y todas estas estructuras van a funcionar en conjunto para armar un solo equipo. Van a mantener y cuidar nuestros órganos, nuestras vísceras también, ¿no? Por ejemplo,
Si yo tengo una lesión a nivel, a ver, vamos acá, a nivel del tórax, acá, y se me han roto las costillas, ¿qué órganos estarían corriendo peligro si me he roto las costillas? ¿Qué órganos estarían comprometidos? Por ejemplo, el corazón, muy bien, los pulmones, así es, los bronquios, el esófago, exacto. ¿No? Entonces te das cuenta, nuestro esqueleto, nuestros huesitos nos protegen, ¿ya? Y también nuestros huesitos nos ayudan como almacén metabólico, básicamente con la concentración e intercambio, como dice acá, de sales de calcio y fosfato. Entonces, debemos tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque en nuestra siguiente clase vamos a hablar de fracturas, ¿ya? Y una fractura no es algo sencillo, vamos a hablar de luxaciones, y a veces ustedes me mencionan, ¿no? Pero, profesor, en vez de ir al médico, puedo ir al huesero. Ahora vamos a ver por qué no es tan buena idea ir al huesero. Mira, esta es tu columna. Acá está. Tu columna está dividida en varias porciones. Tienes las vértebras cervicales, que están a la altura del cuello. Tienes las vértebras torácicas, que están a la altura de la espalda. Las vértebras lumbares, cerca a la zona de las caderas, el sacro y el coxis. ¿Ya? Cada vértebra tiene una función diferente. Cada una de ellas es importante. No nos puede faltar ninguna. No nos puede doler ninguna, ni estar lesionada ninguna. ¿Por qué? Porque falla una y fallan todas. Ejemplo, vamos a suponer que en esta ola delincuencial en la que vivimos, vamos acá a borrar esto. Ay, no se quiere borrar todo. Ahora sí. En esta ola delincuencial en la que vivimos, vamos a suponer, me tiran un balazo y este balazo me cae acá. Ay, este balazo me cae acá. Ah, acá está mi lesión. Yo sé que vamos a ir al médico, probablemente me van a operar y todo ello. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una parte de nuestra columna se ha lastimado, todo lo que está de aquí para abajo ya no sirve, ya no funciona. Por ejemplo, en este caso, ya no funcionarían mis piernas, ya no funcionarían mi órgano reproductor, mis órganos excretores, ya no. Entonces, ese es el problema con la columna. La columna es una estructura muy delicada, que ante un accidente, un traumatismo, una agresión, lo que vas a hacer es provocar la parálisis de toda la zona afectada. ¿Ya? Y esa parálisis, lo más probable es que no sea temporal. Esa parálisis es permanente. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las funciones de nuestra columna? Sostener la cabeza, dar flexibilidad al tronco, ayuda a soportar el peso y lo más importante, protege a la médula espinal, que de eso nosotros dependemos. ¿Estamos claros? Me dicen, por favor, si está todo bien. Ya. Todo está bien. Ok. Estas vértebras tienen números. Quizás ustedes han escuchado que dicen, uy, yo tengo una hernia en la C7. ¿Qué cosa es la C7? Cada vértebra tiene un número. Por ejemplo, si son 7 vértebras cervicales, esta de acá se llama C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ah, acá está mi hernia. ¿Ya? Así, cada una de estas vértebras toma un nombre. Por ejemplo, estas son vértebras torácicas
o vértebras dorsales. Cualquiera de los dos nombres funciona. Entonces puede ser D1, D2, D3 y así. Cada parte de tu columna vertebral tiene un nombre. Y aunado a ese nombre, tiene un número. Eso es para identificar básicamente dónde está la lesión. ¿Correcto? Entonces, eso no lo tomen tan en cuenta, es solamente para referencia. Mira mi cráneo. Otra estructura importantísima, ¿no? Dentro del cráneo, ¿qué se está protegiendo? ¿Qué está acá? Mi cerebro. Entonces, mi cráneo tiene huesos, frontal, parietal, temporal, occipitales, fenoides, etmoides y los huesos wormianos. Profesora, ¿es tan importante que me aprenda los nombres? No. Lo importante es que recuerdes que el cráneo es una estructura de 8 huesos, ¿ok? Unidos entre sí y que están protegiendo a tu cerebro. Si tú tienes un accidente, ¿ya? Y se rompe el hueso del cráneo, tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir. No confundamos. Una cosa es que se rompe el hueso y otra cosa es que se rompa el cuero cabelludo. ¿Ya? Cuando te rompes el cuero cabelludo te vas a dar cuenta que sale mucha sangre, mucha sangre. En cambio, cuando hay una fractura, vas a notar que el hueso se ha partido, ¿ok? Inclusive puedes llegar a ver en esa parte que se ha roto, puedes llegar a ver expuesto el cerebro de la persona. Entonces imagínate, si mi cerebro está expuesto, es muy difícil que logren sacarme adelante. Más aún, bueno, acá en Lima de repente sí, ¿no? Porque tenemos más acceso a hospitales y todo. Pero imagínate que yo vivo en un lugar lejano, en una provincia lejana. ¿Tendré posibilidades de llegar hasta un hospital que tenga los materiales, que tenga los especialistas para que puedan hacerme una cirugía del cráneo? ¿Tú crees que llegamos? No, no llegamos. Es lo más probable. Es muy difícil. Estas cirugías de cráneo son las más delicadas. Los golpes en la cabeza son los traumatismos más delicados. ¿Ya? Entonces hay que tenerlos presentes, por favor. Tengan mucho cuidado cuando hay golpes en la cabeza. Muy bien, entonces, ¿qué nos espera el día de mañana? El día de mañana vamos a ver estos 3 temas. Esguinces, luxaciones y fracturas. Como ya se les está facilitando los manuales, por favor les pido, vayan descargándolos, vayan leyendo y si tienen alguna pregunta, me la hagan llegar, ¿ya? Para poder despejar sus dudas. Muy bien, entonces estamos finalizando esta sesión. Díganme, ¿tenemos alguna pregunta en base a lo que hemos desarrollado? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ninguna. Ah, ok, excelente. Muy bien, me da mucho gusto que hayan llegado hasta esta tercera sesión. Lo que sí les pido, por favor, es lo siguiente. Ya nos quedan solamente 2 días. Intenten ingresar a tiempo, estén atentos, anoten todo lo que puedan, porque ya nuestra coordinadora les va a explicar cómo se va a manejar un examen que ustedes tienen que rendir. Entonces, por favor, prestemos mucha atención y bueno, a no ser por estos infiltrados que tenemos, traten de participar lo más que puedan. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces, muchísimas gracias, buenas tardes, le doy el pase a nuestra coordinadora.